Bueno, 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 gente. Bienvenidos a la primer tier list de conceptos más importantes a los menos importantes de cada uno de los roles. En el trayecto de estos siguientes videos les mostraré uno de los conceptos, o más bien todos los conceptos que debemos aprender en nuestros roles, pues obviamente para dominar el juego. ¿Qué son estos conceptos y para qué nos sirven? Cuando nosotros aprendemos algo en específico, debemos darle prioridad a algo en específico y algo no tanta relevancia porque la verdad no nos aporta prácticamente nada, ¿cierto? Esto es importante y es algo que siempre debemos tener en cuenta. Nuestro rol, nuestra función dentro del juego radicará en una condición correspondiente al momento de querer jugar. Y pues cuando nosotros hablamos del juego, mezclamos los conceptos y terminamos haciendo un 8 completo. Entonces aquí te explicaré los conceptos, te explicaré más o menos los conceptos, pero si quieres un video explicando estos conceptos a profundidad y sus diferentes variaciones, por favor déjenmelo saber en la caja de comentarios. Entonces, haré esto con cada uno de los roles, pero quiero dejar algo en claro. Los conceptos, o sea, las mecánicas que les voy a explicar en el trayecto de este video y en los próximos videos son importantes, absolutamente todos. Solamente que en algunos casos se les da más prioridad a unos que a otros. Entonces, sin más dilación, vamos directamente por el mandango, sin antes recordarles que tenemos grupo de WhatsApp, grupo de Discord y que también hacemos transmisión todos los días por el canal principal de YouTube y por allá estamos siempre compartiendo bien sabrosón. Entonces nada, vamos a darle caña. Primero, este concepto es importante solamente a tenerlo en cuenta directamente con jugadores que quieren divertirse, ¿cierto? O que quieren subir, que de vez en cuando les toca un rol que no quieren. Entonces una línea secundaria siempre es importante con nuestro personaje porque obviamente nos va a servir bastante entender los otros roles y saber cómo trabajar en torno a ellos. Y más allá de eso no es tan relevante, simplemente es algo que nosotros hacemos externamente y pues obviamente no le vamos a dar tanta prioridad, ¿cierto? El farmeo. El farmeo sí es de las cosas más importantes, por no decir la más importante en este pedazote de gameplay, pues por lo que... A ver, línea de farmeo. Es un poquito lógico, ¿cierto? Tenemos que escalar mucho, tenemos que adquirir recursos. Estos recursos nos sirven para farmear y adquirir cosas muy cómodamente. Entonces, por esa razón, muy importante. Ahora, el siguiente. Drafting, por ejemplo. El drafting es importante. Pero el drafting dependerá de la champ pool, lo cual pues ahorita lo explicaré un poquitico más al respecto. ¿Qué es el draft? Cuando nosotros estamos haciendo una elección de personajes en el inicio como tal de nuestra clasificatoria, debemos tener en cuenta de que nosotros tenemos adversarios y compañeros que nos van a habilitar diferentes situaciones de juego, ¿cierto? Es algo muy importante, pero solamente nosotros tenemos 3 tipos de condiciones de elección. ¿Listo? A comparación de otros roles. ¿Cuáles son estas 3 condiciones? Primero, un DPS, que es un personaje que se encarga de hacer mucho daño continuo, mucho daño por segundo. ¿Y esto con qué fin? En el caso tal de que llevemos un personaje que nos habilite a hacer daño, como lo puede llegar a ser un Mink, como lo puede llegar a ser una Yaria, como lo puede llegar a ser una Kayan, nos permitirá directamente jugar con este tipo de personajes porque tendremos quien nos cuide. Pero también tenemos los pistoleros. Bueno, bla. Los pistoleros que nos habilitarán directamente a tener una ráfaga de daño mayor en un periodo de tiempo corto. ¿Cómo así? Personajes como lo puede llegar a ser Consorte Yu, personajes como lo puede llegar a ser Alessio o como lo puede llegar a ser, supongamos, Funk, son personajes pistoleros muy buenos, ya que nos habilitan directamente a hacer un daño explosivo en un periodo de tiempo corto. Pero personajes como lo pueden llegar a ser Loara, Garo, Hoji son personajes que tienen mucha más capacidad de daño por segundo. Eso es muy importante. Y la última condición sería Erin. Solamente digo Erin, ¿por qué? Porque es el único AD Carry que se puede hacer mágico. En el caso tal de que no le sepas Erin o simplemente no te guste el personaje, puedes jugar con prácticamente cualquier personaje mágico que se encuentre acá. Pero ¿cuándo es esta condición? Cuando el personaje de línea de medio diga, ¿qué ganas tengo de jugar una AD Carry? Ahí es donde tú dices, bueno, necesitamos un personaje que haga daño mágico, entonces nosotros suplimos esa necesidad. ¿Listo? Muy importante. Pero es eso, el saber cuándo elegirlo. Y en lo personal sí es importante, pero no le doy tanta relevancia, sinceramente. Drafting, sin duda alguna, es un tier C. Ahora,
Pasemos directamente por la pool de champs, que también es importante, pero lo vamos a dejar en el mismo lugar, solamente que en la parte inferior. ¿Qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta de la pool de champs? La pool de champs es una piscina donde nosotros vamos a tener nuestros muñequitos perfectos y predilectos que son nuestros favoritos y nosotros queremos jugar. Pero al nosotros tener el pistolero, el DPS y el personaje mágico, dependiendo de la situación, no necesitamos absolutamente nada más. ¿Qué es lo que significa? Que nuestra pool de champs puede ser según los personajes que a nosotros nos gusten, que disfrutemos, pero siempre y cuando cumplan estas 3 condiciones. ¿Listo? Muy importante. Ahora, el hechizo. Los hechizos son importantes. Los hechizos me refiero a los destellos y demás cositas que nos pueden llegar a servir directamente para tener rutas de escape y cosas así, ¿cierto? Muy importante. La gran mayoría de ocasiones siempre vamos a llevar el destello, pero en otras ocasiones vamos a poder llevar un purificar, un frenesí o diferentes hechizos que pues nos van a brindar diferentes situacionalidades dentro del juego, pero en la gran mayoría de ocasiones siempre vamos a querer llevar directamente el destello, ¿cierto? Entonces el hechizo sí es importante, pero no es tan relevante, entonces tier D. El FOG, o mejor conocido como Fog, es la nube de guerra, ¿listo? Entonces automáticamente va para abajo. ¿A qué es lo que voy? Lo único que nosotros debemos entender con el Fog es cómo lo usan contra nosotros, ¿listo? Aquí no vemos a nadie. Aquí vemos a alguien. Aquí nos matan. Aquí no nos matan. Aquí sabemos quién está enfrente. Y si nosotros sabemos quién está enfrente, podemos hacer cosas. Saber cuánto es el rango máximo que nosotros tenemos de visión de alguien es algo indispensable. Y entender que aquí hay un enemigo es algo muy importante. Pero no es tan relevante con este tipo de personajes porque no lo usamos nosotros, lo usan nuestros enemigos. Que nos puede llegar a servir, supongamos, para nosotros mantenernos tranquilos y esperar ahí sí una iniciación correspondiente de un enemigo, es importante. Pero no es tan relevante, sinceramente. ¿Vale? Muy importante. Los gankeos no son importantes para ti. Normalmente el juego gira en torno a ti. Las rotaciones son en torno a ti. Los gankeos son para ti. Tú no gankeas. Sí, o sea, tú no quieres gankear. No necesitas aprender a gankear. Entonces, por esa razón, olvídate de eso. Y por la misma razón, mandaríamos el smiting, que es el asegurar objetivos con el hechizo de invocador de herir, lo cual no es relevante. Y pues por ende, tampoco lo voy a colocar directamente en este sector. Ahora, el testeo de límites. El testeo de límites es algo indispensable a tener en cuenta con este tipo de personajes porque radican diferentes condiciones en específico. ¿A qué es a lo que voy? Si nosotros sabemos que podemos pegar cierta cantidad de autoataques en un periodo de tiempo corto, hay que tener en cuenta que debemos saber qué tanto podemos extendernos, qué tanto podemos buscar un intercambio, cuándo tenemos que utilizar la habilidad de desplazamiento de salida, cuándo tenemos que utilizar la habilidad de desplazamiento o podemos utilizarla para entrar directamente contra un objetivo. Todo esto es importante tenerlo en cuenta porque es lo que radica en nuestra propia supervivencia. El testear los límites con este tipo de personajes es algo crucial e importantísimo al momento de quererlo jugar. Entonces, por esa razón, mucho ojo con eso, ¿vale? Muy importante. Pero no solo eso, tengan en cuenta que el testeo de límites es también qué tanto daño puedo aguantar. Supongamos, a nivel 15 full build, ¿cuántos torretazos puede aguantar nuestro amigo Soju? Pues entonces verifiquémoslo. 1, 3, 4 y el siguiente ya nos mata, ¿cierto? Es decir, ya nos quitó demasiado, entonces vamos a terminar valiendo cheto. Entonces, por esa razón, entender qué tanto daño puedes recibir es algo indispensable. Y no solo eso, saber que cuando terminas tu build, comprar unas botas de defensa correspondientes al carry enemigo es algo indispensable. Entonces, ojo con eso. Ahora, pasemos por el siguiente. El siguiente sería los horarios de juego. Parece una pendejada, pero la verdad, el jugar cuando tú estás dispuesto es algo que ayudará mecánicamente a tu juego. Disfruta tu juego a tu manera, pero no es una mecánica como tal muy importante. Saber cuándo jugar es muy bueno. Saber que el día de hoy mi mamá está de vacaciones y no va a estar en la casa, entonces puedo jugar libremente y por ende puedo estar tranquilo. O que por lo menos, a ver, mi pareja está trabajando, entonces vamos a jugar. ¿Por qué? Porque no voy a tener a aquella persona que dice, otra vez con tus jueguitos de mierda. Bueno, es un ejemplo, ¿sí? Veo muchas
veo muchas telenovelas. Pero bueno, en fin, la cuestión está en que sí es importante, pero es más que todo tu zona de confort. Entonces, por esa razón, ¡pium! Nos vamos directamente para la última posición. Ahora, hablemos un poquitico de, no sé, strong side y weak side. Esta chingadera y cómo se come. Pues, a ver, ¿cómo lo explico? Es una mecánica importante. Dejémoslo como importante. Porque cuando nosotros somos una strong side, es decir, línea fuerte, tenemos la capacidad de presionar línea y dominar el juego. Cuando nosotros somos una weak side, o sea, línea débil, tenemos que respetar al enemigo y mantenernos bajo torre. Cuando nosotros nos encontramos en un 1 versus 2, somos una weak side, porque hay más enfrente, ¿cierto? Eso tiene mucho sentido, pero cuando es un 2 versus 1, pues somos una strong side. Este es un ejemplo, pero también depende mucho de diferentes aspectos externos. El personaje que tú hayas elegido según el personaje que tienes enfrente, porque supongamos que eres un Fang, ¿listo? Un Fang. Y vas a encontrar una consorte Yu. ¿Qué es lo que ocurre? Si tú le botas todo el combo a Consorte, Consorte activa su segunda habilidad y automáticamente tú estás fuera, ¿cierto? Porque es tu counter como tal. Entonces por esa razón terminas expuesto y muy complicado ganar ese match. Entonces te quedas atrás, respetas hasta que esta persona consuma esta habilidad y te vuelves un strong side. Depende de la habilidad que también tenga el enemigo, pero también depende mucho de la rotación de nuestro jungla. Supongamos, si nuestro jungla inició en el lado del azul y quiere rotar directamente para el sector del rojo, eso quiere decir que en los primeros 30 segundos no vamos a poder hacer absolutamente nada en cuestión de strong side porque nuestro jungla está lejos. Pero cuando nuestro jungla está cerca, se vuelve una strong side pura por el simple hecho de que nosotros tenemos a alguien más que puede cubrir esa necesidad que nosotros necesitamos como tal. Entonces, sí, depende mucho de diferentes aspectos, pero es algo importante tener en cuenta, pero no es tan relevante como otros conceptos. Entonces, ojo con ese datico. Ahora, pasemos por el siguiente. Coloquemos la visión y el mirar el mapa de una vez, lo cual lo colocaría directamente en el strong side y weak side. ¿Listo? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros sabemos la ubicación de nuestros enemigos, sabemos si adelantarnos o retroceder, ¿cierto? Muy importante. O sabremos hacia dónde podemos ir al interjungla, ¿cierto? Porque supongamos, si nosotros somos conscientes de que nuestro mid laner aún sigue ahí, que el jungla está gankeando la línea de choque y que la de carry y el merodeador están atrapados en línea porque quieren empujar la línea, podemos limpiar jungla enemiga. Y esto es lectura de mapa. Es entender cuándo podemos hacer acciones según el posicionamiento de nuestro enemigo. Saber que, supongamos, no hay mid laner, no hay jungla, el línea de choque está arriba y nuestro AD carry está en contra, nuestro AD carry en contra, está haciendo esta presión también. Hay que tener eso en cuenta y pues por ende debemos mantenernos atrás hasta que tengamos la visión correspondiente del enemigo. Entonces es algo muy importante que debemos tener en cuenta y cuándo utilizar nuestro kit de habilidades pues para presionar o no presionar. Muy, muy importante. Entonces, ojo con eso. Ahora sí, pasemos por el siguiente. El tempo. El tempo posiblemente sea una de las mecánicas más importantes del juego, pero según la situacionalidad del farmeo. ¿A qué es a lo que voy? Vamos a colocar el tempo en testeo de límites. ¿Listo? A ver. El tempo es algo indispensable. ¿Qué es el tempo? Las acciones que nosotros podemos hacer y nuestro enemigo no. ¿Listo? ¿A qué es a lo que voy? Imagínense que nosotros estamos aquí contra nuestro adversario y nosotros eliminamos rápidamente los 4 súbditos que llegan a nuestra línea, pero los 4 de nuestro enemigo aún se conservan. ¿Qué es lo que significa? Que él, por obligación, tiene que quedarse para farmear estos súbditos. Y ese tiempo en el que él tiene que farmear eso, nosotros podemos aprovechar para adelantar proceso, para farmear este campamento, para farmear este otro, para farmear, supongamos, este de acá, o simplemente intentar hacer una rotación rápida a un objetivo en específico, pues obviamente para dominar el juego, ¿cierto? Todo esto es importante, ¿por qué? Porque es lo que radicará en una ventaja o presencia en el mapa muy, muy, muy importante. Entonces, por esa razón, deben tener todos estos aspectos en cuenta. ¿Listo? El tempo, recuerden, es lo que nosotros podemos hacer y que nuestro enemigo no. Muy, muy, muy importante. Ahora, pasemos al siguiente. Pattings. Los pattings, para aquellas personas que se lo preguntan, es el orden de la limpieza de la jungla que hace nuestro compañero, ¿cierto? O sea, que inicia aquí, pasa acá, pasa acá, pasa acá, pasa acá. ¿Listo? ¿Cierto? Esto no nos importa.
O sea, que sí nos sirve para saber dónde va a estar nuestro compañero. Joya. Pero no quiere decir que sea importante para nosotros. A nosotros lo único que nos importa es el campamento que podemos farmear que nos deja el jungla. En este caso nos deja el pollito. O en el caso tal de que estemos en la línea opuesta, nos deja directamente el cangrejo, el armadillo, ¿cierto? Entonces está potente porque ahí podemos adquirir esos recursos, ¿cierto? Pero más allá de eso, después de minuto 7 es cuando vale la pena tenerlo en cuenta, pero ya solamente farmemos lo residual y lo que nos sirve a nosotros, porque nosotros somos una condición de juego muy bonita. Pero más allá de eso, no es importante y la verdad, los pathings, entenderlo, no es relevante. Entonces, para abajo su merced. Ahora, pasemos por el siguiente. Objetos y builds. Muchas personas me dirán, esta cosa es lo más importante de los AD Carries y que tenemos que aprenderlo sí o sí. Pues déjenme decirles que Nel. Sí es importante. A ver, las cosas como son. Es algo muy relevante que nosotros debemos tener en cuenta. Pero, ¿bajo qué condiciones nosotros cambiamos nuestra build con nuestros personajes? Hay builds predeterminadas. Recuerden, el carry tiene por obligación que hacer daño. Si nosotros le decimos que se haga un cortacuras para contrarrestar un personaje en específico, va a perder ese power up. Entonces, por esa razón, no es recomendable decirle que se haga ítems según la situación que tenga enfrente. Claro, depende solamente de un aspecto en específico. Y es la cantidad de tanques que nosotros tenemos enfrente. Si tienen mucho tanque con mucha vida, vamos por día del juicio final. Si tienen mucho tanque con mucha defensa, vamos por rompedías. Fin. Ya. Esa es la cuestión de la build. Depende en el tiempo en que lo hagas y listo, dominaste el juego. Que tienes un asesino muy fuerte enfrente, no te preocupes, hazte la build normal y cuando escales cambia directamente por botas de resistencia física o resistencia mágica según lo que necesites. Pero más allá de eso, siempre procura hacer daño. No hagas más, no te preocupes por más. El resto de la vida es alegría, amor, comprensión y ternura. Entonces no te mates la cabeza intentando hacer cosas que no deberías hacer. Tu build es básica, tu build es simple y pues por ende es fácil de aplicar y entender. Entonces no te mates la cabecita, ¿listo? Entonces ojo con eso. Y bueno, pasemos por el siguiente. Fase de líneas. La fase de líneas. A ver. La fase de líneas posiblemente sea de las cosas más importantes del juego con el AD Carry, porque depende también con el AD Carry que estés jugando, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que vas a poder dominar en algunas ocasiones y en otras te van a dominar por completo y actuar en consecuencia según lo que tienes enfrente o la situación que se te presentó por un 2 versus 1, porque te gankean todo el rato, porque el mid laner no deja de rotar. Todo esto es importante, pero si nosotros tenemos en cuenta todo eso, posiblemente vamos a poder dominar la fase de líneas muy tranquilamente. Lo voy a dejar en A porque la fase de líneas es un periodo de tiempo corto. Recuerden que se rompe la fase de líneas cuando buscamos el primer objetivo. Entonces, por esa razón, está bastante bien. Claro, no les estoy diciendo que se larguen de su línea después de minuto 4, que es cuando sale el primer dragón tirano. No, les estoy diciendo que es cuando se rompe por primera vez la fase de líneas y comenzamos a interactuar más con el mapa. Pero pues es algo muy básico, muy pequeño. Entonces, por esa razón, la fase de líneas, entenderla es importante según la condición que tienes enfrente. Fin. Bueno, pasemos por las teamfights. Indispensable entenderlo, manejarlo y dominarlo. Horrible, se los juro, horrible jugar una teamfight siendo AD Carry. Les explico. Imagínense que nosotros tenemos que pensar que nuestro enemigo quiere matarnos, ¿cierto? Eso es algo importante. Pero no solo es eso. Tenemos otros 4 pejelagartos que quieren nuestro pescuezo, que quieren vernos sufrir, que quieren vernos agobiados, que quieren vernos moridos. ¿Qué es lo que ocurre? Que no nos sirve jugar en torno a una teamfight donde nosotros siempre vamos a ser la presa, donde nosotros siempre vamos a ser el punto de focus. Entonces, por esa razón, entender nuestra función y el cómo interactuar en medio de una teamfight es algo importante. Estos conceptos los explicaré a profundidad más adelante dependiendo también del rol que nosotros estamos jugando, cómo actuar en teamfight con tanque, con AD Carry, con mago y todo eso, pero se los juro, el más difícil micromecánicamente hablando es el de la AD Carry. Entonces, ojo con eso. Pasemos por el siguiente. Los cooldowns. Depende del personaje que estés manejando. Porque supongamos, a ver,
Los cooldowns para mí son relevantes, pero pues no son ultra mega recontra re indispensables con todos. ¿Listo? ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Que hay que tener en cuenta de que tenemos DPS, ¿cierto? Personajes que se encargan simplemente de hacer daño a secas y que lo único que tienen que hacer es presionar un botón, que de vez en cuando tienen situacionalidades como por ejemplo Hoji la Ultimate, entre otros. Entonces es importante tenerlo en cuenta y ya. Pero, ojo, ojo, porque hay personajes que sí dependen full del cooldown, como por ejemplo puede llegar a ser Long con su tercera, como lo puede llegar a ser Consorte con su segunda, y sus combos generales como lo puede llegar a ser por ejemplo Marco Polo con su primera y el desplazamiento con su ultimate, ¿cierto? Todo esto es indispensable y entender que cada tanto tengo la disponibilidad para poder hacer estos combos es importante, pero mucho ojito porque no se usa todo el tiempo, pero se usa con personajes específicos y por esa razón lo colocaría directamente en este sector. Ahora, pasemos por, no sé, vamos de ahora sí de atrás para adelante. Metajuego. No, metajuego no, gracias. Metajuego es importante. Entender qué personajes están fuertes y cómo radica un cambio correspondiente de ese cambio del meta a nuestro personaje es importante. Como por ejemplo el que hicieron hace poco respecto a Garo, que le pegaron un nerfeo lo suficientemente fuerte como para matarla en fase de líneas, lo cual sí es triste para ella, pero es algo que debemos entender. ¿Listo? Es algo que debemos entender. Pero los jugadores buenos con Garo van a seguir dominando. ¿Por qué? Porque saben jugar con el personaje y saben que tienen que escalar. Y eso es todo. Solamente cambiaron su estilo de juego y su situacionalidad como tal. Se cuida más en principio de juego y en escalado seguirá siendo una bestia. Entonces es lo que debes tener en cuenta. Con los tiradores no es tan relevante tener en cuenta de que sí, el metajuego corre en torno a mí. Si no estás en un equipo competitivo o profesional, no le prestes tanta atención porque la verdad no es relevante y juega lo que a ti se te dé la gana. Entonces, muy, muy, muy relevante. Las mecánicas. A ver, para el rol que micromecánicamente exige más, las mecánicas no son tan relevantes. Perdónenme, pero discúlpenme. Pero la verdad, las cosas como son, lo único que tienen que entender los personajes AD Carries es simplemente que nosotros estamos pegando y que debemos pegar. Que debemos conservar el rango máximo de contra nuestro adversario y listo. Y que nuestro desplazamiento es solamente defensivo. Que no debemos pensar en absolutamente nada más. Que si se nos acercan, escapamos. Que si nosotros tenemos la posibilidad de pegar, pegamos. Fin, se acabó. Pero más allá de eso, a la hora del té, mecánicamente hablando, son cosas y conceptos de cada uno de su personaje. Por ejemplo, que Long es un personaje que maxea su daño de autoataque según la cantidad de habilidades que lances de por medio. Pero puedes lanzar habilidad básico, habilidad básico, habilidad básico y pues por ende pegar mucho más duro que lanzar habilidad, habilidad, habilidad básico, ¿cierto? Porque sí se acumula, pero no pega tan fuerte como ese escalado de autoataques. Muy importante. O por ejemplo, que según la cantidad de autoataques correspondientes que peguemos con D-Range, vamos a tener más velocidad de movimiento y más velocidad de ataque. O que de vez en cuando, aleatoriamente, vamos a pegar un autoataque doble con Consorte Yu en general. Entonces, sí, está bien y que el básico adicional ralentiza, pero son mecánicas muy contadas y que el personaje que mecánicamente exige muchísimo más es Arlie. Más allá de eso, no hay personajes como tal que dependan mucho de este nivel estratégico mecánico. Entonces, por esa razón, no le doy tanta relevancia y lo coloco tan abajo. Entonces, por esa razón, para abajo. Ahora, pasemos por el siguiente que serían los counters. Los counters en esta línea no son tan relevantes. Las cosas como son. Sí es un concepto tener en cuenta según la situación que nosotros tenemos enfrente, pero la gran mayoría de condiciones simplemente nosotros estamos enfrentándonos 2, 3 versus 3, 2 versus 2. Es muy raro que el 1 versus 1 dure por mucho tiempo. Entonces, por esa razón, la cuestión de los counters radica en un momento específico muy pequeño. De hecho, en la línea de farmeo, el que genera principalmente los counters es el merodeador. Entonces, por esa razón, no es tan relevante tenerlo en cuenta. Tu función es hacer daño y no debes pensar tanto en eso. Fin, se acabó. Ahora, pasemos por el siguiente. Uy, mental. El diablo. Para arriba, mental obligatorio, sí o sí tienes que
abusar por completo de este concepto y mantenerte sereno, moreno, tranquilo, tigre, que el mundo es bello y hermoso. El mundo está en contra tuyo. Sí, el mundo puede ir en contra tuyo, baby. Pero tú puedes contra ellos y más. Literalmente decirte eso todo el tiempo. Entonces, algo muy importante tener en cuenta. Entonces, si dominas el mental, dominas el juego. Si dominas tu pacifismo, tu paz interior, te lo aseguro que dominarás tranquilamente el juego. Entonces, ojo con eso. Ahora, pasemos por el siguiente, que sería la condición de victoria. Aquí, déjame decirte que tú eres un inútil, que tú no sirves para lo del tema de la condición de juego. Para mí, perfectamente podría ir acá, pero no es tan así. Porque hay momentos en los que tú sí puedes jugar en torno a una condición de juego. Entonces, aquí es a lo que voy. Si nosotros, supongamos, somos una de carry, depende de la de carry, nosotros tenemos la posibilidad de aportar algo al equipo. Supongamos, si nosotros vamos con Long, podemos empujar. Si nosotros vamos con Luban, podemos empujar. Si nosotros vamos con Hoji, podemos forzar una iniciación directamente con nuestra ultimate. Si nosotros somos, no sé, Fang, podemos controlar el mapa como tal. Entonces nos facilitará directamente los intercambios según la situación que nosotros tenemos enfrente y el personaje que llevemos. Pero imagínate que eres una Lady Sun, una Luara, un Mengya o posiblemente un Agaro. ¿Qué aporte puedes dar al equipo? ¿Qué más allá de daño? Nada. ¿Qué? Pero boom, con Luara puedes levantar chinga tu madre. Tienes que esperar hasta silenciar al enemigo, ralentizarlo con tu segunda. O sea, tienes que hacer muchas cosas para poder levantarlos como tal. La utilidad que brindan estos personajes es prácticamente nula. Y poder jugar en torno a alguien es prácticamente imposible con este tipo de personajes. Por esa razón, jugar con una condición de juego siendo una de carry no es tan rentable. Entonces, por esa razón, no vale la pena. Ahora, pasemos por el siguiente. Las arcanas. Las arcanas no son tan relevantes. O sea, si comparamos el nivel de juego de arcanas con las builds, la verdad, las builds las puedo adaptar dentro del juego. Las arcanas, ¿qué? Las arcanas son simplemente una estadística pasiva que son importantes según lo que nosotros tenemos enfrente. No, simplemente nosotros queremos hacer daño y fin, se acabó. Eso es todo. Entonces, por esa razón, las arcanas no son tan relevantes. Que es importante tener en cuenta cuándo llevar tus buenas arcanas, eso es otra cosa, pero la gran mayoría de ocasiones no son relevantes. Ahora, pasando por la siguiente, las rotaciones. Las rotaciones son importantes según los objetivos que nosotros estemos disputando. Entonces, la rotación y objetivos podemos dejarlo perfectamente en el mismo lugar, porque nosotros rotamos cuando hay objetivos. Nosotros rotamos cuando los objetivos vienen a nosotros o nosotros somos el objetivo, ¿cierto? Entonces las rotaciones o vienen a nosotros o nosotros vamos a ellas en momentos muy específicos. Que queremos una torre, vamos allá. Que queremos un objetivo, vamos allá. Que queremos algo, nosotros vamos por ese farmeo, pero más allá de eso, ir a objetivos como tal no es tan relevante. El punto de rotación es saber cuándo rotar y cuándo ir a un objetivo en específico. Más allá de eso, tú eres feliz porque tu trabajo es muy reducido. Ahora, lectura y prioridad. Uy, esperen, esto sí puede llegar a ser un B perfectamente. La lectura y prioridad, estamos hablando de cuándo ir por una torreta, cuándo ir por un objetivo, cuándo ir por una kill, cuándo ir por un bufo, cuándo rotar por algún momento en específico, ¿cierto? Cuándo hacer algo. Y el saber cuándo hacer algo va muy de la mano con lo del tema de la visión y mirar el mapa. Entonces, por esa razón, si aprendes a tener buena visión y mirar el mapa constantemente, sabrás en qué momentos ir o hacer cosas según la prioridad que tú tienes. Entonces, sí es importante y por eso lo coloco tan alto, a comparación de otras cosas, pero sí es algo a tener en cuenta. Ahora, pasemos por el siguiente, el recal. Es importante siempre y cuando conozcas el tempo. Recuerden el concepto de tempo. Si nosotros tenemos tempo, podemos hacer cosas. Entonces, si nosotros tenemos tempo, mientras llegan los súbditos, podemos ir a base y pues por ende recuperar la vida y volver sin perder súbditos, lo cual es importante tenerlo en cuenta. Pero eso sí, supongamos en juego tardío, en un juego donde se puede comprar fuera de tienda, no es rentable para un personaje que necesita farmear todo el tiempo vaquear. Entonces por esa razón no lo coloco tan arriba. ¿Listo? Es importante, pero no lo coloco tan arriba por esa razón. Entonces, ojo con eso. Pues podemos
hacerlo así, mejor, muchísimo mejor. Ahora sí, pasemos por el siguiente. Counter jungla, chinga tu madre, esto no es importante para ti. Aunque, esperen, es que el counter jungla sí es importante. El quitarle jungla a tu jungla, eso no es importante. El joderle la jungla al enemigo, sí, porque vamos a tener un personaje menos que nos joda la existencia. Entonces sería venir aquí, farmear esto, volver. Tenemos tiempo, venir aquí, adelantarnos un poquito más, volver, ¿cierto? Entonces le damos utilidad al tiempo que nosotros ganamos en el juego para robar jungla enemiga, no para robarle jungla a nuestro compañero. Entonces, importante tener en cuenta. Recuerden, junglas. Después de minuto 7, la jungla es de la de carry prácticamente. Entonces, ojo con eso, ¿listo? Y pues este campamento de acá, o sea, el pochito de acá, si es de la de carry. Esto también es de la de carry. Y esto también es de la de carry, ¿listo? Muy, muy, muy importante. Auto Space. Creo que los voy a mezclar de una vez, tanto el Mobbing como el Auto Space. Pero déjenme organizar un poquito esto. Esto sería bajar el mental, bajar el Latin Fight y creo que así quedaría perfecto. El Mobbing y el Auto Space son de las cosas más importantes y difíciles de aprender de todo el juego, y es de las cosas más importantes e indispensables que tiene que aprender el personaje de línea de farmeo. La cuestión está en que el mobbing es las acciones que nosotros vamos a querer hacer según nuestros movimientos y las acciones de nuestro enemigo. Entonces nosotros podemos hacer movimientos ofensivos contra alguien o defensivos contra alguien según las acciones que él está haciendo y según nuestras propias acciones, lo cual es importante tenerlo en cuenta. Y el auto space es el rango máximo que nosotros podemos llegar a tener y debemos llegar a tener con nuestro personaje contra el personaje que nosotros tenemos enfrente. Si se acerca, alejarnos. Pero también hay que tener en cuenta una cosa. Imagínense que esto es un mago. El mago tiene más rango que nosotros en cuestión de zona explosiva. Entonces aquí somos vulnerables porque él nos puede llegar a pegar y nosotros a él no, ¿cierto? O por lo menos un Hang Seng, que supongamos nosotros queremos pegarle este rango de autoataque que es nuestro rango máximo, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre? Con un desplazamiento el señor ya llega y nos parte la cabeza. Entonces debemos estar mucho más lejos teniendo en cuenta el spacing que el personaje puede llegar a tener con sus habilidades y forzar otro desplazamiento para que pueda llegar a nosotros y se quede sin rutas de escape. Entonces aquí es donde nosotros debemos tener en cuenta qué tanto debemos adelantarnos, qué tanto debemos retroceder, y todo eso es algo muy muy importante y que con el AD Carry es algo indispensable a tener en cuenta. Conceptos explicados más adelante. El control de oleadas posiblemente sea uno de los más importantes, pero la gran mayoría de ocasiones siempre vamos a querer hacer el fast push, o sea, limpiamos super tryhard y rotamos, ya sea para farmear campamentos, como lo puede llegar a ser el de acá, el de acá, el de acá, bueno, sí, farmear campamentos, o directamente rotar a la otra línea para seguir adquiriendo dichos recursos. Entonces, más allá de eso, el control de oleadas es simplemente fast, rotar, fin, se acabó. Es muy raro que hagas un slow push o algo así, porque tú necesitas el farmeo y necesitas el oro, y la mejor forma de adquirirlo es matarlos de una vez. Y por último, conocer tu campeón. Indispensable dominar tu personaje a tope. Claro, hay que tener en cuenta que tu personaje tiene diferentes mecánicas a comparaciones de otros personajes, pero a la hora del té siempre hay que tener en cuenta que nosotros debemos dominar y tener un dominio superior sobre los enemigos teniendo la situación en cuenta correspondiente. Entonces, por esa razón, el jugar con una AD Carry implica conservar el spacing, y si nosotros conservamos el spacing vamos a mantener un buen posicionamiento, y si mantenemos un buen posicionamiento aprendemos a dominar todos los AD Carries prácticamente. Los únicos que cuentan aparte serían los pistoleros, pero hay que tener en cuenta que los pistoleros usan sus desplazamientos ya sea defensiva u ofensivamente. Sigue siendo aplicar los mismos conceptos, solamente que en diferentes situaciones. Aprende las micromecánicas, como por ejemplo con este personaje, que si estamos invisibles y salimos de la invisibilidad, tenemos más velocidad de ataque por un breve periodo de tiempo. Más allá de eso, no te preocupes, mi amor, porque la verdad es el más fácil de aplicar según los conceptos de los personajes, y es el rol que menos personajes tienes. Entonces, por esa razón puedes estar tranquilísimo. Recuerden que también implica en conocer el personaje del enemigo y aplicamos el concepto de Sun Tzu. Si nosotros
conocemos a nuestro enemigo, ganaremos la mitad de los intercambios. Si nosotros nos conocemos a nosotros mismos, ganaremos el 50% de los intercambios. Pero si no nos conocemos a nosotros mismos ni a los enemigos, la derrota es segura. Entonces, por esa razón, deben tenerlo en cuenta. Y aquí se me copió el padding, pero bueno, lo escribí mal, entonces por eso lo corregí. En fin, esta sería la imagen correspondiente de los resultados finales de la tier list. Entonces, espero les sirva, espero les funcione, que les funcione bastante y cuál quieren que sea el siguiente rol en explicar según sus necesidades. Espero que este video les haya encantado. Les mando un abrazo gigantesco, un besote en las nalguettes. ¡Mua! Bye, bye. La madre, más de 3 horas hablando sin parar. Me lleva la recontrachingada. Ay, me merezco el like. Sayonara.